Capítulo 2. El cerebro. Introducción a la neurociencia cognitiva. El cerebro. El cerebro es una masa de tejido gris rosáceo que está compuesto aproximadamente por 100.000 millones de neuronas. Procesa la información y en los humanos el cerebro pesa 1,3 kilogramos. Además, el cerebro es el responsable de las funciones vitales del ser humano, como es el sentir, pensar, hacer, en la cual nos permite el movimiento, el sueño, hambre, sed, pensamiento, lenguaje, memoria. La corteza cerebral está dividida en dos partes de derecha e izquierda, denominadas hemisferios cerebrales. Ambos hemisferios se encuentran interconectados a través del cuerpo calloso, que es un conglomerado de fibras nerviosas blancas por la que transfiere información de uno a otro. Hemisferio derecho controla el lado izquierdo, desarrollado desde nacimiento, especializado en la recepción de los sonidos no relacionados con el lenguaje, tacto, localización espacial. Hemisferio izquierdo controla el lado derecho, se desarrolla paulativamente, produce y comprende el lenguaje, control de movimiento y gesto con la mano derecha, racional, automático, lógico, analítico y de rápida capacidad de respuesta y repetitivo. Cada hemisferio cerebral se divide en 5 lóbulos: frontal, parietal, temporal, occipital y la ínsula de Regil. En general, los 4 primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan el mismo nombre. Veamos en dónde se encuentran estos lóbulos y qué función tienen. Frontal. Se encuentra en la profundidad del hueso. Lenguaje, inteligencia y personalidad. Parietal. Bajo el hueso parietal. Se asocia con el sentido del tacto y el equilibrio. Temporal. Bajo el hueso temporal. Nos proporcionan algunas sensaciones. Occipital. Bajo de la protuberancia occipital se recibe y analizan informaciones visuales. El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de la neurona. La neurona es una unidad anatómica y funcional independiente integrada por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, capaces de recibir información procedentes de otras células nerviosas y de una prolongación principal, el axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en formas de corriente eléctrica. El sistema nervioso se divide en dos. El primero es el sistema nervioso central y el segundo es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, médula espinal, y el sistema nervioso periférico está formado por nervios, ganglios, receptores especializados. El sistema nervioso se encarga de recibir estímulos externos e internos, organiza la información y hace que produzcan una respuesta. Por otro lado, el punto de vista funcional del sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Relaciona el organismo con el medio. Ambos sistemas no actúan independientemente, sino que se hallan interrelacionados y cooperan entre sí. Una vez registradas y procesadas, las señales son enviadas desde el sistema nervioso central a los distintos órganos a fin de proporcionar las respuestas adecuadas. Anatomía del cerebro. Para su mejor estudio, a continuación se van a analizar sus principales componentes, que son los siguientes. Amígdalas. Forma parte del sistema endocrino, el cual está formada por un conjunto de glándulas, que son tiroides,
paratiroides, amígdalas, hipófisis, glándulas suprarrenales, que sintetizan hormonas y las liberan al torrente sanguíneo. Cerebelo se encuentra debajo del lóbulo occipital. Es un regulador en la coordinación de la actividad muscular, mantenimiento del tono muscular y la conservación del equilibrio. Corteza cerebral, parte más voluminosa del encéfalo. Es una fina lámina de neuronas interconectadas que forman una capa de unos milímetros de grosor y recubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Diencéfalo, situada en la parte central de los hemisferios cerebrales, tálamo, subtálamo, hipotálamo. Hipocampo, situado en la superficie media del lóbulo temporal, consolida la memoria y el aprendizaje. Hipófisis, situada en la base del encéfalo, unida al hipotálamo. Hipófisis posterior, hipófisis anterior. Hipófisis posterior almacena y libera las hormonas sintetizadas por el hipotálamo. Hipófisis anterior actúa como una glándula secretora. Médula espinal. Es una masa cilíndrica de tejido nervioso, mide 45 centímetros de longitud y ocupa los 2/3 superiores del conducto raquídeo adulto. Tiene 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, un coxígeo o dorsales. Contienen una sustancia gris y blanca. La sustancia gris sirve como centro de reflejo y forma parte de un centro de distribución para las vías sensitivas y motoras. Sustancia blanca, vía conductora de impulso hacia el encéfalo. Núcleo estriado, en el interior del hemisferio cerebral, y esto hace que ocurra el movimiento corporal. Sistema límbico, base del encéfalo. Es un tronco cerebral vinculado a la memoria y es un conjunto de estructuras en las que dan respuestas emocionales, aprendizaje y memoria. Tronco encefálico, estructura por las que pasan las fibras ascendentes y procedentes de la médula espinal. Controla la actividad respiratoria cardíaca y vasomotora y otros centros que controlan la tos, estornudo, hipo, vómito, succión y deglución. Ventrículos. Los ventrículos cerebrales están compuestos por varias partes: los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo. Este líquido forma una especie de manto protectora contra eventuales confusiones o movimientos bruscos de la cabeza. Las neuronas. Es una célula nerviosa que se encuentra en todo el cuerpo formando el sistema nervioso. Son células especializadas en la recepción de estímulos y conducción del impulso nervioso. Existen 100.000 millones aproximadamente y el tamaño y forma es variable. Se unen entre ellas a través de unión discontinua llamada sinapsis, compuesta por dendritas y el axón. El cerebro y la cognición. El doctor Busan expresa que cuanto más se asocien nuevos datos de una manera integrada, irradiante y organizada, más fácil será el seguir aprendiendo. La cognición es la facultad de los seres de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas. La cognición está íntimamente relacionada con conceptos como la percepción, pensamiento, atención, memoria,
lenguaje, inteligencia y aprendizaje. Una estrategia son los mapas mentales. El mapa mental es una técnica que permite organizar y presentar la información de forma fácil, espontánea y creativa en el sentido que la misma sea asimilada y recordada por el cerebro. Leyes y recomendaciones de cartografía mental. El Dr. Busan hace mención que existen leyes cuya intención es incrementar la libertad mental. Dichas leyes se dividen en dos. La ley de la técnica, en donde sus características principales es el de utilizar un énfasis, una asociación, tener una expresión clara y el desarrollo de un estilo personal. Mientras que la ley de diagramación utiliza una jerarquía y un orden numérico. Para estas leyes, el mismo autor da algunas recomendaciones, tales como romper bloqueos mentales, es decir, romper con lo negativo de algún pensamiento o emoción. Reforzar, es decir, revisar y verificar el mapa mental. Y por último, preparar, o sea que hay que crear un contexto o marco para la elaboración del mapa mental. Se dice que el aprendizaje es el proceso de almacenamiento en el cerebro y la memoria, la recuperación de contenidos que se almacenan en nuestro cerebro. Existen dos tipos de aprendizajes y memorias, la motora y la cognitiva. La motora tiene la habilidad de que logremos mover parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo saltar, parpadear, coordinar o equilibrar, ya que dichos movimientos son aprendidos y a la vez tienden a ser un proceso largo, mientras que las cognitivas es la que nos permite procesar todo lo que nos rodea y poder dar una respuesta adecuada a nuestro entorno, ya sea como procesar una información del exterior o como percepciones, ideas, lenguajes o más. Ahora hablaremos de un tema muy importante, en donde se dice que existe una gran dominancia a lo que llamamos hemisferios cerebrales, los cuales son dos grandes partes por la cual está dividido nuestro cerebro, ya sea hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Dichos hemisferios están formados por una corteza cerebral, que viene siendo una capa de tejido neuronal muy plegada. Tomando en consideración que las partes más importantes del cerebro son los hemisferios y los lóbulos, y que el hemisferio se distribuye en 6 partes, las cuales son el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, el ínsula y el sistema límbico. También podemos decir que el hemisferio izquierdo da lugar al lenguaje y al procesamiento analítico y secuencial, mientras que el hemisferio derecho es la parte del cerebro que está muy desarrollada, pero a la vez puede expresarse por medio del lenguaje, por lo cual no es capaz de revelar ninguna experiencia de conciencia. Ahora vamos a hablar sobre el cerebro y las emociones, en donde se dice que las emociones, aparte de ser funciones biológicas del mismo sistema nervioso, son las que dan respuestas hacia algún estímulo que vamos observando como conducta o comportamiento, incluyendo expresiones faciales. Gazzanga es uno de los autores donde llega a mencionar ciertas conclusiones sobre mecanismos cerebrales de las emociones, tales como tener un enfoque de análisis de una función psicológica, en la que estudia una relación con su localización del cerebro. Mecanismos cerebrales que generan conductas emocionales. Emociones conscientes dadas a las que conocemos, apreciamos u odiamos. Procurar mecanismos que detecten situaciones y provoquen una emoción. Conocer mecanismos que logren generar nuestros sentimientos. Que los sentimientos conscientes no son diferentes a otros estados de conciencia, como la percepción. Que las emociones tienen lugar sin ser planeadas. Que las conexiones comunican mecanismos emocionales con cognitivos. Que las emociones motivan conductas e influyen en las reacciones, ocasionando a veces problemas como trastornos mentales. Y tener una creación de las emociones en una función complicada del cerebro.
Se dice que hoy en día la mano del cognitivismo en sus orígenes estudiaba la cognición sin tener en cuenta las emociones. Todo esto ha dado lugar a la creación del aprendizaje autorregulado, en donde centra su atención en la conjunción de la cognición-metacognición motivacional y la conducta del aprendiz, con la finalidad de que los alumnos aprendan a aprender. A continuación explicaré las mencionadas conjunciones. Cognitiva-metacognitiva son las que son capaces de tomar decisiones que regulen la selección y uso de diferentes formas de conocimientos. Motivacionalmente son las que son capaces de tener autoeficacia, autoatribuciones e interés en la tarea. Y el conductalmente es la que son capaces de seleccionar, estructurar y crear entornos para optimizar el aprendizaje. Podemos señalar que los modelos del aprendizaje autorregulado se integran por 3 elementos. ¿Cuáles son? El uso de estrategias de aprendizaje autorregulado, el compromiso hacia metas académicas y las percepciones de autoeficacia.